Dios les bendiga, les guarde. Estamos hablando de acerca lo que es un discípulo. Y hablábamos que en su primera fase nosotros somos bautizados. Todavía no comprendemos muchas cosas y aún seguiremos caminando cada día en los caminos de Dios. Y cada día conoceremos más cosas. El Señor nos dará más sabiduría, vislumbres de su gloria. Así que recuerden muy bien que cuando somos bautizados apenas estamos iniciando una fase. Y aún al caminar muchos años después, nosotros sabemos que cada día debemos de estar aferrados del Señor. Muy bien, vamos a ver según la Biblia lo que Jesús quiere decirnos, que se entiende bíblicamente por ser un discípulo en la primera fase, en la segunda fase. Yo quiero que vayamos allí al libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Y noten lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 13, el versículo 16. Noten lo que dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el siervo, dice Jesús, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieres. Amén. Primero, en el contexto de que es un discípulo, note la aclaración que ha querido Jesús en todos los tiempos. Que nosotros tengamos en cuenta que es un verdadero discípulo. El discípulo es un siervo, como dice la palabra de Dios, que no puede ser mayor que su Señor. O sea que usted y yo indiscutiblemente no podemos sentirnos mayor que nadie. Y aún más, note que el Señor ha dejado claramente en su palabra que si alguno quiere ser discípulo, es necesario ser servidor ¿de quién? De todos, de los demás. De los demás. Noten que en el cielo se formó un conflicto por algo tremendo. Luzbel, allí en el cielo, él quería ser mayor que su Señor. Y si yo les preguntara a ustedes, yo sé que ustedes tienen muchas razones para decir el por qué indiscutiblemente ese conflicto. No tenemos muchas razones para decir en cómo apareció, cómo surgió prácticamente el pecado en un ser puro y santo, porque la misma Biblia muestra, y el Espíritu decía que ese es un misterio. Es un misterio tremendamente, de que donde había santidad, pureza, se haya originado prácticamente algo que perturbó la paz. Pero la Biblia sí nos muestra algunas cosas, y analizando este texto, noten ustedes que ese ángel quiso ser mayor que su Señor. Mayor que su Señor. La Biblia lo dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, mi querido hermano, esto nos muestra indiscutiblemente el grado de amor, de servicio, de sometimiento que Jesús tuvo para con el Padre cuando fue enviado a morir por nosotros. El versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las ¿qué? Si las hicieres. O sea, nos debe quedar claro que usted y yo no somos más que nadie. Que el anciano de la iglesia debe ser sencillo, humilde,
que la directora de diaconisas, que la directora de ministerio femenino debe ser una servidora de las otras hermanas, de los hermanos. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, nos desviamos del camino, queremos que la gente nos sirva y que la gente nos idolatre. Y eso no puede ser así. El Señor mismo nos dio en su palabra lo que es un verdadero discípulo. Y miren lo que dice el versículo 18. Aquí está un contexto maravilloso de algo que sucedió con 12. No hablo de todos, ¿qué? Vosotros. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Impresionante, a mí me impresiona esto. ¿Sabe qué me impresiona? Uno, el Señor tenía a los 12 allí. El Señor estaba advirtiendo que allí entre los 12 había uno que no se estaba queriendo someter a ser un verdadero discípulo, sino que quería ser mayor que todos y que todos le sirvieran a él, a Judas. Judas prácticamente quería, dice la sierva de Dios, que quería de que todos le fueran a consultar a él, a Judas. Todos se sometieran a él. Y Judas estaba lleno de un corazón de codicia y de orgullo. Así que el Señor les aclara que es que hay un problemita ahí entre los 12. Hay un problemita, pero esa aclaración que el Señor está haciendo es también con el deseo de ganar a Judas. Porque a mí me han dicho muchas veces, pastor, Judas estaba predestinado para entregar a Jesús. Judas no estaba predestinado para entregar a Jesús. Judas no estaba predestinado. Es más, Jesús lo trató de salvar en todo momento, hasta el último momento. Es más, con el llamado que le hizo en ese momento. Aquel que moja, que también el pan, aquí lo moja, comparte conmigo, yo seré entregado por él. O sea, Jesús le estaba diciendo a Judas, mira, yo sé qué estás pensando. Claro, le estaba diciendo, miren, le está diciendo a Judas, yo sé qué tienes en la mente, yo sé cuál es tu problema, yo sé que estás siendo prácticamente manipulado por el enemigo. Lo que Jesús estaba haciendo era atrayéndolo para que él cayera arrodillado, para que él cayera allí en los brazos de Jesús y simplemente reconociendo su indignidad, arrepintiéndose de todo corazón lo que tenía planeado, porque es que la sierva de Dios dice que Judas allí en ese momento en el aposento alto todavía estaba a tiempo, sí, hermano. Cuando dice que más para que se cumpla la escritura, Sí. o sea, llegar al punto de lo entiendo así, pero es que aquí dice más para que se cumpla la escritura, o sea, Judas, para que se cumpliera la escritura, ¿debería cumplir este papel o no? Mire, Más para que se cumpla la escritura. sí, hermano Daniel. Yo creo que sí tenía que cumplirse, pero no necesariamente con Judas. No de esa forma. O sea, la escritura, exactamente, la escritura, lo que estaba escrito allí se iba a cumplir. Con Judas o sin Judas, se iba a cumplir. Sí, Fernando. Entonces, ¿Jesucristo tenía que morir de la manera que murió o había otra forma, como dice la escritura? La escritura muestra claramente, es más, cuando una hermana ayer me preguntaba, pastor, hay gente que dice que Dios fue injusto con Caín, porque Caín, me decía una hermana ayer, porque Caín de todas maneras llevó una ofrenda. Esa ofrenda
también era aceptada. Según el libro de Levítico, también, pero es que lógicamente que en ese momento esa no había sido la disposición ideal de la ofrenda que se requería en el mundo. Pastor, yo tengo un texto bíblico en el cual le puedo mostrar a la persona que no, Dios no fue injusto. Y yo le dije, claro, Caín sabía, se le había dicho oralmente que solamente a través del sacrificio, a través del sacrificio de un cordero, se podía prácticamente alcanzar por fe, mirando lo venidero, el eterno, se podía alcanzar el perdón y la salvación. Simplemente es que, ¿qué sucede? Que, pastor, pero un texto bíblico. El texto bíblico es claro. El Cordero de Dios que quita el pecado, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sacrificio con sangre desde antes. Eso lo sabía Adán, eso lo sabía Eva, eso sabía sus hijos que ellos le dieron, que era a través del Cordero que inmolado, el derramamiento de sangre, no a través de una fruta, no a través de los mejores frutos, no, era el derramamiento de sangre. Entonces, a fin de alcanzar el perdón por el pecado. Entonces, miren esto. Ojo, miren este texto con quien está aún. Yo me quedo sorprendido porque usted y yo no podemos escaparnos a la mirada de Dios y a su omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Cuando yo hablo de un Dios omnisciente, es que todo lo sabe. Sabe tu pensamiento, sabe mi pensamiento. San Juan capítulo 2. Noten lo que dice el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 2. Y noten esto, que este texto a mí me impresiona, porque en ese momento Jesús con los discípulos quería indudablemente salvar a Judas. Y note lo que dice San Juan 2, 23 y 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, en Jesús, viendo las señales que hacía. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a quién. Oiga, tremendo texto. Conocía a todos, y mira el testazo que viene. Y dice el versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre, dentro del hombre. O sea, omnisapiente, omnisciente. Jesús todo lo sabía y quería salvar ese discípulo más, porque la sierva de Dios dice que si la pérdida de una sola alma es una tragedia en el universo, la pérdida de una sola persona. Imagínense a Jesús allí desesperado por tratar de salvar a Judas. Sí. Pastor, una inquietud allí. Esta es una característica de Dios y Dios nunca puede dejar de existir. Siempre seguirá siendo Dios. Diferencia: sometió su divinidad a la humanidad y en ningún momento utilizó los atributos divinos para su beneficio. Cuando él necesitó utilizar los atributos divinos para la salvación de las almas, él lo usó. Caso concreto, cuando sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos, como lo dice acá, ¿cierto? Eso solo lo sabe Dios. Como Dios, ¿cierto? Utilizaba en pro de la salvación de las almas, pero nunca para beneficio propio. Correcto, beneficiar su humanidad. Para beneficio propio. Esa es una discusión que todavía tiene dividido a algunos teólogos de nuestra iglesia. Sí. No solamente el pastor Esteban Bor, la posición del pastor Marcos Terrero es diferente. Algunos dicen que él tomó la naturaleza, es un tema de cristología y también de soteriología, que es la ciencia que estudia la forma de la salvación, de cómo somos salvados, y el tratado de Pablo en Romanos y en Gálatas. Algunos dicen, cristología, que él tomó la naturaleza caída y venció la naturaleza caída. Otros dicen, todos sabemos que era divino y humano,
Pero en cuanto a la parte corpórea, hay otros que dicen que no solamente que no tomó la naturaleza del cuerpo caído de Adán, sino que tomó que el cuerpo del misterio de la piedad, porque también de la Miquea dice que su cuerpo era un cuerpo como el de nosotros, pero dice que no era con pecado. Frente a eso, ¿usted qué dice? ¿Qué opina? Ya que me pregunta eso, miren, le voy a decir, la sierva de Dios dice claramente que nosotros no debiéramos de especular sobre muchas cosas que todavía no conocemos y que las vamos a conocer. ¿Cuál es mi posición? Sí, mi hermana, hágale, hermana, antes que se haya la idea. Es que en los textos bíblicos, en Mateo, Lucas, Juan, siempre que el Señor Jesucristo les relató que tenía que padecer para que se cumpliera la palabra, siempre el apóstol siempre estuvo ahí, simplemente que él no rebajó su orgullo y cuando cometió el error, en vez de enmendarlo, se ahorcó, o sea, él no recapacitó, él no entendió que podía haberlo hecho para que la palabra se cumpliera, pero haberse arrepentido hubiera sido la mejor opción, pero él no lo tomó porque él estaba lleno de orgullo y de ganas de dinero, entonces él no reconoció su error y corrió su error, perdió toda oportunidad que tuvo. Muy bien. No tanto especulando de Gracias. hoy en día en la iglesia hay unos que tienen, o sea, no es por el propósito de generar polémica, sino que cuando lo vi, a mí también cada vez que lo pienso, no, sí, porque todos aquí, queramos o no, siempre hemos leído y estudiado la naturaleza de Cristo. Y cuando la sierva dice que tiene la naturaleza divina humana, sí, pero en cuanto a cómo venció, eso es importante, uno siempre lo quiere saber cuando el plan de la salvación. Claro, hermano Daniel, sí. Yo sugiero que ese tema es tan importante que sería bueno que lo tratáramos en un solo, o no sé, o sea, más adelante. Sí. Porque creo que no es bueno que lo dejáramos así. Sí, bueno, pero una pinceladita ahí chiquitica. Una pinceladita chiquitica. Miren, hermanos, el nacimiento de Cristo es uno de los misterios, el nacimiento, su naturaleza. Es uno de los misterios grandes que el Señor no ha revelado, ni en el espíritu de profecía ni en la Biblia. Sí sabemos que el comportamiento de Jesús, que le dio sed, dice la Biblia, sintió cansancio, le tocó dormir, le dio hambre, son prácticamente características de Dios, de un ser humano, Pero miren, esto es un misterio tremendo que a nosotros se nos aclarará. Eso se nos va a aclarar en los cielos. Ustedes saben de que si la naturaleza de Jesús era poslazaria o prelaxaria, poslazaria, que muchos dicen que la naturaleza de Jesús fue prácticamente la naturaleza de Adán después del pecado, poslazaria. Y otros teólogos dicen que fue prelazaria, que cuando Jesús vino tenía una naturaleza prácticamente como la de Adán antes del pecado. La situación es esta, que yo me someto a la fe del carbonero. ¿Ustedes saben cuál es la fe del carbonero? Yo me someto a la fe del carbonero. O sea, para mí la fe del carbonero es la fe más esencial. Porque yo les voy a decir una cosa. Hay gente que ha tratado de explicar cuánto medía el cordón umbilical que tenía sujeto allí dentro de su vientre María con el bebé. Hay gente que ha tratado de explicar cuánto pesaba la placenta en la que Jesús estaba, porque a eso se ha llegado, porque si yo me enredo en eso, miren, yo tengo que ser claro, si yo me enredo en eso, en que la naturaleza de Cristo de todas maneras, con el cordón umbilical de María lo estaba permeando, porque María, por muy escogida, privilegiada de Dios, venía con una naturaleza caída. Entonces, con el mero cordón umbilical, usted sabe que a través del cordón umbilical al bebé se le transmiten ¿qué? Todo. Las influencias prenatales del hogar cristiano. Claro, lógico, todo. Entonces, si yo me someto a eso, a pensar eso, yo me enfrasco en un dilema y, ¿saben? Le digo una cosa.
hay doctores en teología que se han ido, porque yo no sé, se trataron de enfrascarse en una situación de esa. Cuando yo les estoy diciendo, yo me aferro a esa misma fe del carbonero, del hermano que vende los aguacates, del hermano que vende por ahí el periódico, del hermano que trabaja humildemente. Yo me someto a esa fe. ¿Sabe cuál es la fe? A que Lucas dice, en el Evangelio dice Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Allí vino en el vientre de una mujer, y cuando dice allí en Lucas 1 que ese santo ser que nacerá, para mí, santo, Jesús, santo, indiscutiblemente. Yo no me voy a poner o sea, es que ese es un misterio, tremendo, ese es un misterio. Para mí, yo sé que para todos ustedes, nosotros aceptamos que Jesús es santo, puro, sin pecado, es nuestro Rey, es nuestro Salvador. Cuando estemos en el cielo con Él, Él nos va a contar todo, cómo fue. Nosotros ahora no alcanzamos, es que no se alcanza. Y entonces ustedes notan de que prácticamente hay divergencias teológicas en esto y en esto y en esto. Y mi posición es que a veces perdemos tiempo. Perdemos tiempo en eso porque la fe suya y la fe mía es: amamos a Jesús, es nuestro Rey y Salvador, y vamos a trabajar por otras almas que también conozcan a Jesús, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a pensar en muchas cosas que ni siquiera Dios nos las ha explicado. Si nos da la idea de entender lo revelado. Claro, Dios nos ha... Por eso dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas son ¿de quién? De Dios, mas las reveladas son ¿para quién? Para nosotros. Entonces, Mario, mi posición es para mí, santo ser, Salvador, Rey de Reyes. Yo no sé explicar eso. Aun cuando lo vi en teología y lo he visto ahora en el magíster, naturaleza poslazar y prelazaria son términos teológicos, pero Dios no nos ha dado, porque la sierva de Dios lo dice claramente, que ese misterio, ese va a ser revelado, en el cielo. Yo no sé si alguien puede soportar eso y traerme, pero yo hasta los que he escuchado hasta el momento, yo digo: ay, Señor, ayúdanos, Señor, simplemente a buscar, Señor, el cielo y con tu ayuda, pero... Yo siempre, pastor, yo siempre también me apego, pastor, a la fe más simple y pura, como aparece en la Sagrada Escritura, pero también siempre la misma fe de nosotros. El hecho de que estudiemos la Escritura y hagamos el ejercicio de estudiarla siempre genera en nosotros, no duda, genera el ejercicio de hacernos preguntas. Algún día de pronto aquí no tengamos la respuesta, incluso eso prueba nuestra fe, pero también fruto de ese ejercicio del estudio de la Escritura, algunos hermanos tampoco pueden juzgar a los que tenemos o al que tiene de pronto la gracia, la perspicacia. La hermana lee un lee un pasaje de la Escritura, yo lo leo. Ella puede interpretar el pasaje. O sea, el pasaje tiene todos conocemos, ella no lo puede pasar. Ella hace una predicación de ese pasaje y yo lo puedo hacer entender de una manera mucho más profunda, o ella más profunda. Sino que lo que hoy es que tampoco podemos juzgar al hermano que tiene la perspicacia, o sea, de adentrarse y preguntar. Incluso el hecho de no poder responder las pruebas de nuestra fe, yo siempre... Claro. Si no podemos, indiscutiblemente. ¿Iba a decir, hermano, algo? Sería bueno, de todas maneras, no sé, de alguna manera llegar a sí. dar las suficientes, pero en otra ocasión. O sea, yo creo que no es el momento, porque listo. Es un tema muy importante. Pero después sería bueno dar las suficientes, ¿cómo le digo? Claro, muy bien. Porque de todas maneras, el espíritu del anticristo dice que precisamente tiene que ver con la cristología. Entonces, para que quede como claro eso, pero en otra ocasión. Sí, en una otra ocasión podemos explicar lo que es naturaleza prelazaria, las ideas que tienen diferentes teólogos, ¿cierto? Y al fin usted termina con una idea, usted escucha eso, y usted sabe que con una idea, y yo sé que la pone Dios en la mente de usted. Yo sé que la pone Dios a ustedes. Sí, sigamos. Muy bien. ¿Qué es un verdadero discípulo como
como quiere decir Jesús en su palabra, San Juan 8. Noten ustedes, San Juan 8, el versículo 31-32. San Juan 8, 31 y 32. Note un verdadero discípulo, ¿qué tiene? ¿Qué especial? Note lo que dice allí el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis ¿qué? Oigan esto, este solo texto tiene un contenido profundo, tremendo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estos días, allí en la finca de la hermana Nancy Franco, entramos en un momento sabroso, porque llegamos allá y estaba el que trabaja para ella, el que trabaja allá, pero pentecostal. Y un líder, un hombre que más o menos domina la Biblia, ¿cierto? Y se formó el debate allí, hermana. Allí se formó el debate con ese trabajador pentecostal. Y saben que entonces mi suegra pentecostal también. ¿Cómo le parece? 40 años de pentecostal. Se encontraron 2 pentecostales allí. Y estamos nosotros ahí sentados con ellos. Pero mire cómo Dios divide todas las cosas. Empezamos a hablar de los mandamientos porque el pentecostal tocó ese punto. Entonces, el mismo pentecostal dijo: miren, a la palabra de Dios no se le puede añadir ni quitar. Ni una jota, ni una tilde. Entonces, cuando él dijo así, entonces le dije yo: bueno, entonces recuerde que los pastores pentecostales ya le enseñan a ustedes que verdaderamente la ley que quedó abolida fueron aquellas leyes rituales, aquellas leyes ceremoniales. Pero los 10 mandamientos de Dios son eternos y están vigentes. No son 9, yo le dije a él, no son 9. Y mi suegra, 40 años pentecostal, le dice al otro pentecostal: y sabe más, una cosa, el domingo es un invento humano. Esto se prendió porque ya están los pentecostales. El domingo es un invento humano y no debemos de adorar en domingo. Y entonces yo fui a felicitarla. Y cuando le fui a felicitar y dar la mano, me dijo: pero un momentico, oigan esto, tampoco debemos de idolatrar el sábado. Entonces hubo allí, nos tocó aclarar acerca, y el trabajador de ustedes allá se quedó impresionado porque él mismo dijo: no se le debe añadir ni quitar a la palabra de Dios. Noten ustedes que cuando Jesús dijo esto, ¿a quién se lo dijo? ¿Notaron a quién se lo dijo? Sí, a los judíos que han creído. A los judíos que habían ¿qué? Creído. A los judíos que habían creído en él. Pero muchos judíos que habían creído en él seguían con un problema tremendo y con varios problemas. Muchos judíos seguían sometidos prácticamente a todas aquellas leyes rituales, ceremoniales. Seguían sometidos a esas leyes. Y por eso Jesús les dijo: vea, ustedes conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. O sea, cuando ellos se elevaron, lógicamente, le contestaron de esta manera, le respondieron: ¿linaje de qué? De Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Saben? Ellos estaban pensando en la esclavitud todavía, en el sometimiento del otro ser humano, someterse, y como se compraban esclavos. Y ahora Jesús viene a explicarles indiscutiblemente de que a ellos lo único que los puede hacer libres es cumplir lo que Dios manda. Ahora, recuerden que ellos tenían prácticamente en el Talmud tenían 644 diferentes reglamentos
en el Talmud. ¿Sabían ustedes qué tantos reglamentos y reglas tenían? Miren, les pongo unos ejemplos. Si alguien moría en sábado, no podía enterrarse esa persona en sábado. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús muere, voy a hacer la pregunta aquí así capciosa, ¿alguien se acuerda a qué horas fue colocado Jesús en la cruz? Colocado. No se adelanten mucho, no se adelanten mucho. Dígame, ¿alguien se recuerda a qué horas fue colocado en la cruz? Clavado en la cruz. 9 de la mañana. Las 9 de la mañana, porque hay gente que cree que Jesús fue colocado a las 3 de la tarde. A la hora tercera. Hay un textazo que dice eso. Sí. Vamos al Evangelio de Marcos. ¡Tremendo! ¿A qué horas fue colgado Jesús? Marcos, noten esto. A las 9 de la mañana fue colgado. Hay gente que creía que a las 3 de la tarde. Y noten lo que dice el texto bíblico allí en el Evangelio de San Marcos. Y noten ustedes el capítulo, vamos al capítulo 15, versículo 25. Oiga lo que dice el versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Eran las 9 de qué? De la mañana. Cuando le crucificaron. Ahí lo crucifican. A la hora tercera, a las 9 de la mañana, en la cruz. Imagínense ustedes, claro, el dolor, el sufrimiento, él no había dormido la noche anterior, el hambre, el cansancio. Ahora, a mí me impacta una cosita allí claramente, disculpen. A mí me impacta Nicodemo y José de Arimatea y María Magdalena. ¿Por qué me impactan estos tres tanto? Sabe que en Nicodemo, en José de Arimatea y en María Magdalena, yo encuentro allí un simbolismo del mundo que hay que salvar. María Magdalena, una mujer hundida en el pecado, ¿cierto? De la fornicación, de la prostitución, de los vicios más tremendos. José de Arimatea, un hombre erudito, un hombre rico. Ahí está simbolizado el mundo a salvar, en esos tres personajes. Un hombre erudito, preparado, rico. En Nicodemo, un hombre religioso, tremendo, religioso, no convertido, no conocía la verdad, pero allí está simbolizado el mundo que había que salvar. Y estos tres personajes, miren, los discípulos se abrieron. Uno de los últimos que salió fue Juan con María, cuando la crucifixión y estar allá varias horas, salieron. Pero los últimos que quedaron fueron ellos. Es más, la última fue la mujer. Porque la mujer, aún después de que ellos lo llevaron al sepulcro, antes que fueran las 6 de la tarde. O sea, para el judío tremendamente, si la persona se moría después de las 6 de la tarde, para el judío, olvídese, no se podía tocar el cuerpo, mucho menos enterrarlo. Eso era como una maldición. Y por eso José de Arimatea y Nicodemo se apresuraron a pedir el cuerpo y a llevarlo a la tumba antes de las 6 de la tarde. Se apresuraron. Y ahí están los textos. O sea, en el Talmud judío era un problema que una persona se muriera en sábado. En el Talmud judío es un problema que usted camine tantas millas. En el Talmud judío es un problema que usted prenda fuego. Que su túnica tuviera cosas dentro. Claro, miren, estábamos allí en un hotel en Jerusalén hace 5 años. Estábamos en un hotel
Y resulta que ya desde el día del viernes se había arrendado el auditorio para nosotros compartir en un hotel. Y resulta de que encontramos el sábado en la mañana, cuando llegamos al hotel, porque estamos en otra parte, a buscar el auditorio, encontramos que los ascensores estaban prácticamente, los ascensores estaban trabajando automáticamente. ¿Ustedes saben por qué? Todos estaban programados, solamente había uno que no estaba programado, el que dejaron para los que no son israelitas, porque el solo hecho de hundir el botoncito, ya estás prendiendo fuego y es pecado. El solo hecho cuando fuimos a caminar por las sinagogas judías, el barrio judío antiguo, el solo hecho, el problema que nos presentó porque uno de los pastores, y el solo hecho del flash, la luz, fuego, ahí fue el enfrentamiento duro con un judío que salió barbado con su túnica y eso fue un agarrón fuerte con el guía israelita, fue un agarrón fuerte. Entonces noten que había un poco de cosas en el Talmud, prácticamente imposiciones para el judío, que Jesús les dijo, miren, ustedes conociendo la verdad los va a hacer libres. ¿Los iba a hacer libres de qué? Iban a ser verdaderos discípulos, de todos esos rudimentos antiguos, de todas esas leyes que les imponían, eran cargas tremendamente. Hay un texto que me encanta a mí de cómo Jesús cogió a los escribas y los fariseos. ¿Sabían que Jesús fue muy ético? Cogió a los escribas y los fariseos y los cogió y los levantó así, vea, mire. Los puso así en alto, pero luego los remató. Miren en San Mateo 23. San Mateo 23, cómo Jesús los puso y ellos estaban todos felices. Estaban felices cuando Jesús los levantó, los puso en alto. Y noten cómo les dijo Jesús. Miren esto, qué cátedra tan tremenda. Jesús, Mateo 23, 1. Escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra, oigan esto, qué tan tremenda expresión de Jesús. Cogió a los fariseos, que los subió y los puso así bien alto. Ya, ustedes son lo máximo. Les quiso decir, ustedes son lo máximo. Pero luego mire qué aplastada. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Eso para ellos era un elogio. Eso para ellos era que Jesús los estaba poniendo. Si la gente estaba siguiendo a Jesús como aquel maestro que está hablando cosas que nunca nadie les había hablado, y ahora Jesús los está elogiando, los levanta. Ustedes imaginan a los fariseos, los escribas, uy, Jesús ahora sí nos está reconociendo que somos los doctores de la ley, de la religión, los sabelo todo. Y le digo, ustedes en la cátedra de Moisés se sientan, ustedes saben mucho de las leyes, pero mire lo que les está pasando, pero, así que todo lo que os digan, le dijo a toda la gente delante de los fariseos y los escribas, les dijo a todos, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no qué, y no hacen. Los aplastó, los cogió, los elogió, los levantó y luego ¡pum! ¿Ustedes se imaginan cómo quedaron los fariseos, los escribas ahí? Nos subió hasta el cielo y luego nos bajó bien abajo. Tremendo, porque sí, esos judíos fueron lo que alguna vez Jesús les dijo, mire, para que ustedes sean verdaderos discípulos, conozcan la verdad, y la verdad los hará, ¿qué? Los hará libres. La verdad los hará libres. Estaba conversando con un hermano, porque yo siempre doy testimonios así de la vida real. Estaba conversando con un hermano que fue evangélico. Y el hermano que fue evangélico me decía, pastor, mire,
No, eso, mire, eso se habla de la prosperidad. Y eso se habla ya en la iglesia evangélica de prosperidad. Canto y bulla y se tira uno y cae y la prosperidad y todo. ¿Y quién da más? ¿Y quién trae en el sobre? ¿Y quién da esto? ¿Y quién aquel dio más? Aquel recibió tantas bendiciones. Usted traiga 3 millones, usted traiga 2 millones. Pero de palabra de Dios, de profundidad bíblica, no hay. En las iglesias evangélicas no hay profundidad bíblica, hermanos. Ahí es una emoción. Emociones, y usted, me emociono yo también, pero sintiendo la cercanía del Espíritu Santo. Pero que un pastor me coja a tratar de dominar la mente. Mire, aquel que dio 3 millones de pesos, ya le vino una casa de 1.000 millones de pesos. Oiga, hermano, si no da, entonces usted no es un hijo de Dios. Si no da, es porque vive una vida miserable y pobre. Yo pregunto, ¿en los tiempos de Jesús no hubo pobres? Jesús no caminó con pobres. Tremendo. Judas dijo que se pudo haber hecho una hora mejor. Lo que dijo fue: a los pobres siempre los tendré entre. Claro. Entonces, noten, hermanos, que es porque Jesús quería decirle que un verdadero discípulo debe de conocer la verdad. Yo les dije aquí una vez, no una verdad, sino la verdad. No una verdad. Yo les dije aquí una vez que una verdad es Mahoma, una verdad prácticamente Judas, una verdad prácticamente Alejandro Magno, una verdad, pero la verdad, tremenda, Jesús. Muy bien, entonces, segundo, un verdadero discípulo debe dominar y conocer, hermanos, la verdad. Ustedes se acuerdan del relato del joven rico, ¿cierto? Ustedes se acuerdan muy bien del relato del joven rico que dice allí la palabra de Dios en San Mateo. Dígame una cosa. El joven rico que estaba prácticamente entrenándose para ser un discípulo. El joven rico, al fin y al cabo, y es más, usted está estudiando esta semana y yo también estamos estudiando esta semana. Tan rico esta lección de esta semana que empezó. El joven rico, al fin y al cabo, ¿cuál era el problema? Porque él... Dice que lo había guardado todo. Claro, lo había guardado todo. Pero en teoría. Ajá. En teoría. En práctica. Amaba a Jesús. Porque es que una persona puede amar a Jesús y puede estar perdido. ¿Cómo así eso? ¿Eso cómo así? Yo a veces he preguntado, ¿quién era el que estaba perdido? ¿José y María o el niñito cuando fueron a la Pascua? ¿Quién estaba perdido? ¿José y María o el niño? Claro, estaban perdidos José y María, porque ellos debían de tener la suficiente sabiduría, pero como somos humanos, de que él debía estar ¿a dónde? En el templo. Y al templo no fueron. A buscarlo. De los perdidos eran José y María. El joven rico amaba a Jesús. El joven rico guardaba los mandamientos en teoría. El joven rico prácticamente se gozaba en escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál era el problema del joven rico? ¿Sabe que haciéndole un análisis a todo ese capítulo que habla sobre el joven rico, ¿sabe cuál es el problema del joven rico al fin y al cabo? El joven rico podía más. La codicia, los bienes, llenarse de bienes que cualquier otra cosa. Y cuando nuestra mente está prácticamente nubilada en riquezas, en cosas, se pierde de vista ¿quién? Jesús. Se pierde de vista Jesús. Ahora recuerden que el rico puede lógicamente heredar el reino de los cielos, pero el rico que tiene a quién en su corazón, a Jesús, y hace su ¿qué? Su voluntad.
Muy bien, vamos entonces para el tercer punto, comprendiendo entonces el primero, que el discípulo prácticamente no es mayor que su ¿qué? Que su Señor. El discípulo debe tener un conocimiento profundo de la ¿qué? De la verdad. Ahora, noten ustedes también cómo la Biblia nos dice el discípulo que más debe de tenerse en cuenta en ese discípulo. San Juan 15 y el versículo 5, y vamos terminando, se nos acabó la primera parte. Sí, San Juan 15, porque sí quedó un tiempecito para la perla final. San Juan 15 y el versículo 5. Noten ustedes lo que dice la palabra de Dios. Yo soy la ¿qué? Yo soy la vid, vosotros son los ¿qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Les voy a hacer esta pregunta, pero piensen. Cuando Jesús habló en San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Piénsenlo bien. Jesús se estaba refiriendo ahí a los frutos del Espíritu de Gálatas 5. Piénsenlo y me dicen, si sí se estaba refiriendo a los frutos de Gálatas 5 o se estaba refiriendo a otros frutos. ¿Qué piensan ustedes? No te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Jesús lo dijo primero que Pablo. Pablo lo dice en Gálatas 5. Jesús lo dice estando con los discípulos, y Jesús está hablando acerca del fruto de la vid y lo que da ese ¿qué? ¿Qué es lo que da? Lógicamente. Y entonces, note aquí que aquí hace referencia a que un discípulo va a dar prácticamente frutos. ¿Van a venir qué? Muchos frutos. Muchos frutos. Claro, no se estaba refiriendo a los frutos del Espíritu Santo, que ustedes ya saben cuál: gozo, paz, benignidad, paciencia, amor. Se estaba refiriendo que el verdadero discípulo va a traer almitas para Cristo. Ese es el ejemplo de la vid, del fruto y el tronco. El verdadero discípulo, hermanos. Yo me quedo entusiasmado cuando leo primeros escritos y dice que cuando dice la sierva de Dios que cuando estemos en el cielo, dice que allí tendremos corona, y esas coronas están llenas ¿de qué? De estrellitas, según las personas que usted le habló el mensaje. Y sabe que me quedo encantado, ¿por qué? Porque dice allí que no habrá corona sin estrellas. Lo que quiere decir es que usted alguna vez le dijo a alguna persona, así él le haya dicho a una persona, Cristo te ama. Y sabe que esa persona alguna vez se fue impresionado con eso de Cristo te ama y empezó a buscar a Dios. Sí, Fernando, terminamos. Entonces, cuando dice la palabra que uno es el que siembra, otro es el que planta, entonces a todos se les va adjudicando su obra. Muy bueno. Uno el que siembra, uno es el que planta. Oiga, noten esto, muy buena pregunta. Uno el que siembra, uno el que planta, uno el que siembra, otro el que recoge. Al fin y al cabo, el Señor en su amor infinito a todos nos da prácticamente la coronita, la estrellita. Sí, hermano. No, pastor, si es una gran confusión con respecto a eso. ¿Cómo? Hay una gran confusión porque muchos hermanos se paran a aprender a lo que no saben. Sí, pues. Yo he entendido esto, un día me dijeron, hermano, si usted lleva una de las aguas bautismales, no hacen estrellas ahí. Y mi hermano, es la cabecita, usted sea lógico. Le garantizo que he predicado en aviones, barcos, me faltan helicópteros. Que ha repartido lo que usted quiera en esta tierra. Las personas más secas. ¿Qué puedo hacer yo? Yo mi esposa. Eso es que si usted, alguien por su causa, pues yo aguanto el bautismo la he llevado. Pero a la vez dicen que es hermano, de un tío menos desde Jesús. Mi pregunta es, ¿ustedes hablan? ¿Usted los ha visitado? Sí. Pues ya nos puede obligar. Jesús nunca mandó a bautizar. Hablen de mí.
¿Estamos de acuerdo? Jesús les dijo que les mostrara, les enseñara. Lógicamente que ellos después de que se les enseñe, se lo muestre, ellos van a llegar La última que me a pasó, bautizar. Sí. en un estudiecito ahí hablando así, y me dispara la jovencita ahí con el hombre. No tenemos para pagar 2 meses de renta. Y yo, esto ya creo que suena como un negocio. Yo le pago un mesecito y ya estáis enjuiciando las cositas. Entonces ya cuando te llaman, no podemos esta semana. Yo le digo, sean también ustedes un poquito inteligentes. Uno trae a la gente a la iglesia engañada. Que es que se escucha que en la iglesia le consiguen trabajo, le dan comida, le pagan. No, hermano, es un error grande. La iglesia no es una beneficencia. Claro, pero es claro que nosotros sí debemos de ayudarle a la gente. Mire, es claro que nosotros sí debemos de ayudarle a la gente. Miren, les voy a poner un ejemplo. Aquí está llegando una muchacha venezolana delgadita con su bebé. Y ella es delgadita. Va al grupo. Hermana, eso va a hacer referencia ahora que usted termine. Vea, les voy a poner ese ejemplo. Y yo no quería molestar la Junta de Iglesia. Es más, a veces no quiero molestarla en eso, sino buscar soluciones por otra parte. Entonces, con un hermanito le conseguí una partecita. Yo puse otra partecita, porque yo no quiero, yo al máximo no quiero molestar la Junta de la Iglesia para esto, porque la Iglesia tiene muchos otros gastos. Entonces, esa hermanita a mí me impresionó este sábado, porque hace unos 20 días con un hermanito le conseguí algo. Yo le puse otro dinerito. Y saben que lo que más o menos ella me había hablado que necesitaba para pagar arriendo era bastantico. Y yo le hice la cuenta lo que le recogimos. Y prácticamente subía por ahí a unos 200 más o menos. Y necesitaba mucho más. Pero ¿sabe una cosa? Por eso uno debe servir con amor, así sea con un poquito. Ahí estaba toda contenta. Después de 20 días no se le pudo servir con todo. Pero cuando la persona está buscando a Dios de todo corazón, cualquier cosita agradece. Algo agradece. Sí, Pastor, o sea, aquí en Mateo capítulo 4, verso 23 dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El propósito y la misión de la iglesia es predicar, enseñar y sanar. Y sanar no es solamente cuando alguien está enfermo, no tiene... Hermanito, yo voy a orar para que usted se mejore. Pero es que a veces también, sí, pero la pastilla también. Eso que viene ocurriendo, pastor, con el hermano Edwin nos ocurrió algo, y es que llegaron dos, en el grupo pequeño primero tenemos 4 o 5 venezolanos, hay una pentecostal. Ella sí, de la que ustedes refieren, ella es pentecostal y gente que anda buscando a Dios y escucha el mensaje de la llegada. Pero diferencia ocurrió y vienen de manera regular, incluso tenía los fichos y no vamos a comer, ay no, es que otra persona lo puede necesitar. No anda pensando solamente que le puede a la iglesia. Hay algunas personas que sí, pero yo estoy de acuerdo con el pastor en que siempre que nosotros podamos, yo siempre también he pensado lo mismo, el que de verdad anda buscando a Cristo, hermano. Hay gente que hoy me dice, hermano, a mí nunca se me olvida que cuando entré a la iglesia yo tenía esta y esta condición. No me dieron todo, pero nunca se me olvida el hermano fulano y mengano, que me dijeron, hermano, mire, tome, y yo por eso me voy. A mí porque no me gusta decir al hermano, está haciendo algo bueno, a alguien no crea, pero el hermano Fernando, hermano hizo esto por esta persona y le consiguió casa. Uno se da cuenta y lo que yo digo, eso es bueno que el hermano no sepa para que siga con la mente y siga haciendo la obra. Pero a veces también debemos ser cuidadosos de cómo tratamos a aquellas personas, hermanos, que hay muchos venezolanos que seguirán llegando y muchas otras personas con necesidades. Pero el objetivo es que todos que podamos ayudar nosotros, así no sea que suplamos toda necesidad, pero en algo podamos ayudar, hermano, eso es de gran beneficio para ayudar a ganar un alma. Muy bien. Sí, terminamos diciendo, si podemos hacer un favorcito, hermanos, conforme a Dios se lo pone el corazón, hagámoslo. Usted no podrá dar todo, ni yo podré dar todo porque hay muchos otros para compartir. Pero, sí. Un pedacito. Sí. En el caso del hermano que se me saltaba, eran 2 venezolanos, un señor y una señora que llegaron. Dijeron que comenzaron a saltar a la iglesia. Ellos entraron por La Guajira hace 4 años, que la iglesia era bonita, que era hermosa, que le suplieron todas las necesidades, que era espectacular, que muy bonito y que por eso Dios les reveló después de 4 años que estaban aquí, que esta era la iglesia en medio de su necesidad. Entonces, hermano Dios, o sea, en el momento no hay, el hermano Dios fue claro, no se le puede prestar pues la plataforma, pero sí se le puede de manera por fuera con los hermanos. Claro. Entonces salieron, hermanos, como usted dijo, nos pasó como los fariseos, luego ustedes tienen que buscar a Dios, o sea,
O sea, ya él y yo estábamos perdidos. Y la hija del Señor nos dijo, bueno, no, tranquilo, que nosotros vemos cómo hacemos al fin y al cabo. O sea, se despachó de una manera, se fue lanza en ristre contra nosotros. Y eso también lo deja uno precavido de que también hay que estar advertido de que mucha gente viene aquí solo, también por los panes y los precios. Muy bien, sí. Pues nosotros debemos de ser también, como dice la palabra de Dios, mansos como la paloma, no mensos, mansos como la paloma, astutos como la serpiente. Y una de las maneras, lógicamente, es tratar de ayudar, pero en la medida en que el corazón el Señor nos lo pone, en la medida también a sus capacidades, y usted va a conocer el verdadero espíritu de la persona según la respuesta también. Pero sin embargo, con todo eso, hay que seguir orando por esa persona. Muy bien. Dios nos bendiga. El tiempo se nos fue. Dios nos guarde. El hermano Edwin está pendiente por si alguien quiere cancelar. Y recuerden, hay plazo para terminar de pagar este sábado. Este sábado extendimos hasta a las 6 de la tarde. Vamos a orar, vamos a pedirle a Darío que nos dirija en oración, por favor, Darío. Oremos, mis hermanos, que después se arrodillan. Tengan facilidad. Poderoso Dios, soberano Rey Celestial, es con gratitud, Señor, que estamos en este lugar agradecidos por la multitud de bendiciones que has tenido con cada uno de tus hijos. Gracias, Dios, por este maravilloso alimento espiritual que nos regalas. Gracias, Señor, que nos permite estar en este lugar y por la vida y la salud que nos das. Nos ponemos en tus manos, Dios mío, y que podamos sentir cada día la presencia de Cristo en cada uno. Amén. Amén. Que podamos sentir el ánimo y ese fuego que sentían los discípulos al predicar el Evangelio. Amén. Que podamos sentir el deseo de ganar cada día almas, sacarlas del juego de este mundo de pecado y ponerlas a salvo para el reino de los cielos. Amén. Poderoso Dios, pon en nosotros el deseo de predicar el Evangelio, sabiduría para hacerlo en la mejor forma y sobre todo, Señor, humildad. Amén. 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 Que podamos ser verdaderos testigos tuyos en esta tierra y preparar a otros y prepararnos nosotros a través del poder del Espíritu. Amén. Para ir al reino de los cielos. Amén. Que la gracia de Dios sea con nosotros, que nos des un buen sueño, un buen viaje a nuestros hogares y un buen amanecer. Amén. Te lo agradecemos y te lo imploramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.